Este es el IRPF mínimo en nómina para la renta 2023-2024. Las empresas realizan una revisión anual de las retenciones del IRPF de los trabajadores para ajustarlas a su salario, condiciones y situación personal. El porcentaje que se paga mensualmente en la nómina determinará si la renta resulta a pagar o a devolver. Las empresas realizan una revisión anual de las retenciones de IRPF de los trabajadores para ajustarlas a su salario, condiciones y situación personal. El porcentaje que se paga mensualmente en la nómina determinará si la renta resulta a pagar o a devolver. Al comienzo del año, las empresas solicitan a sus empleados que completen el modelo 145 de Hacienda. Este documento, que debe ser completado este mes, es crucial para el trabajador, ya que de él dependerá si la renta 2024 resulta a pagar o a devolver. La retención del IRPF es una cantidad que los trabajadores y autónomos adelantan cada mes a Hacienda a cuenta de la declaración de la renta. Posteriormente, si al hacer el IRPF esa cantidad adelantada es mayor que el resultado de la renta, la agencia tributaria devolverá la diferencia. Si por el contrario las retenciones han sido menores, el contribuyente deberá abonar esa cantidad en el IRPF, y esta es la función y la importancia de las retenciones del IRPF en el resultado de la renta. Por ello, es esencial ajustarlas si se desea que el resultado de la renta no resulte a pagar. Luego está ya el cálculo de las retenciones del IRPF. Las empresas son las encargadas de calcular las retenciones que deben aplicar en la nómina de los trabajadores. Para ello utilizan los datos del modelo 145 junto con la información salarial, contractual y personal de cada empleado. El cálculo de la retención depende del salario, la situación personal y familiar del trabajador y el tipo de contrato y su duración. Por ejemplo, existen ciertos contratos como los temporales a los que se les aplica la retención mínima del 2% por defecto. También se aplica una retención menor a las personas con hijos o las familias monoparentales, ya que después podrán disfrutar de unos mínimos personal y familiar más elevados al hacer la renta. Además de estas condiciones, para calcular el porcentaje de retención también se tiene en cuenta los tramos del IRPF, cuya escala nacional es la siguiente. Tramos de IRPF. Base imponible de 0 a 12.450, tipo aplicar 19%. 12.400 euros a 20.200 euros, 24%. 20.200 euros a 35.200 euros o un 30%. 35.200 euros a 60.000 euros, 37%. 60.000 euros a 300.000 euros, 45%. Y más de 300.000 euros, un 48%. Esta escala representa el 50% de la retención. El otro 50% depende de los tipos de IRPF autonómicos que varíen en cada región. La retención es a partir del SMI. Actualmente el límite exento de tributar está fijado en los 15.000 euros por la idea del Gobierno. La idea del Gobierno es elevarlo hasta los 15.876 euros, un euro por encima de la subida del salario mínimo interprofesional en 2024. Quienes ingresen menos de esta cantidad bruta no sufrirán retenciones en la nómina, o estas serán del mínimo del 2%. Este umbral se irá incrementando en función de la situación personal. Paralelamente también se van a reducir las retenciones para las rentas hasta 21.000 euros, con el fin de evitar lo que se conoce como un salto de recaudación que hace que las cantidades entre ese mínimo exento y los 21.000 euros soporten un tipo marginal desproporcionado y también retenciones elevadas. Los traían las situaciones especiales, 2 trabajos, desempleo y más. Las retenciones de IRPF se calculan a través del modelo 145, que solo utiliza los datos de tu contrato con esa empresa. Cuando se trabaja para 2 compañías, ambas calcularán las retenciones solo con los ingresos que pagan al trabajador. Esto resulta en retenciones calculadas sobre el 50% del salario, lo que normalmente tiende a ser menores e incluso inexistentes. Este desajuste se compensará después en la renta. En 2024 ha cambiado el límite exento de Hacienda para estar obligado a hacer la renta con 2 pagadores cuando has percibido más de 1.500 euros del segundo y siguientes. Retenciones en el paro y contratos temporales. El paro también incluye su correspondiente retención del IRPF. Al igual que al cambiar de trabajo, esa retención suele ser menor e incluso mínima. También se aplicará la retención mínima de IRPF en contratos de carácter temporal. En todos estos casos es muy posible que después del resultado de la renta salga a pagar. Es muy posible que después el resultado de la renta salga a pagar, a menos que se pida
a la empresa que ajuste al alza esa retención de IRPF. Luego estaría el cálculo aproximado de la retención. No existe un porcentaje exacto de retención para no tributar. Sin embargo, se puede calcular cuál será el porcentaje aproximado en cada caso. Para ello se puede empezar por usar el simulador del modelo 145 de la Agencia Tributaria, que te dirá cuánto asciende las retenciones. Si lo prefieres, puedes consultar con la empresa. El siguiente paso sería utilizar el simulador de la renta de Hacienda para hacerse una idea de cuál será el resultado de la declaración, aunque estos simuladores se basan en el ejercicio fiscal anterior y no incluirán todas las novedades de la renta. Serán más que suficientes para hacerte una idea del resultado del IRPF y de cuánto ajustar las retenciones para no tener que pagar.